de juntas de calificación de invalidez, creada en octubre del 2021, que reúne las 17 juntas del país, 16 regionales y la Junta Nacional. Estas estadísticas son de la Junta Nacional. Quien quiera consultar más puede consultar la página de la Junta, juntanacional.co. Quise mostrar esto. Las juntas calificamos no solo origen de riesgo laboral, como presentó acá Adriana, sino calificamos para todos los sistemas. Entonces les mostramos acá que nuestros motivos de controversia, el 42% es origen, el 57% pérdida de capacidad laboral y el 1% fecha de estructuración. ¿Qué quiero que vean acá? Porque es rápido. Que los casos de origen común, los de los fondos de pensiones y colpensiones que van supuestamente por incapacidad prolongada, no todos van a quedar con invalidez, sino van a ser calificados por encima un 57%, un 58% y menor un 42%. Quiere decir que en esa población tenemos que actuar en políticas de prevención de discapacidad, prevención de incapacidad prolongada, porque no puedo seguir mandándolo a las juntas a que los califiquen y nunca les va a dar invalidez y seguimos en el problema empresario, país, seguridad social y todas las personas. ¿Qué es importante resaltar? Que la pérdida de capacidad laboral tenemos un 47.2% de origen laboral y la mayoría son comunes. Es fácil a veces con las ARLs hablar de rehabilitación, en común tenemos un vacío que lo explicaremos más adelante, solamente queremos dejar esas cifras. Quien tenga más interés podemos consultar y consultar también la página web de Coljuntas. Sí, bueno, muy buenos días. Qué gusto estar viendo el contexto que se inició basado en el proceso desde el punto de vista de cómo está la condición desde el punto de vista a nivel de las enfermedades laborales y los accidentes de trabajo que hoy por hoy siguen marcando un proceso clave y que va a generar desde todo punto de vista un multiimpacto. Cuando hablamos de multiimpacto, cuando hay varios escenarios que de un momento dado van a generar una afectación desde ese punto de vista del tema de calificaciones y de eventos de tipo laboral y muchas veces de tipo común. Con relación a eso tenemos un dato importante dentro del proceso de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en la cual considera que para nuestros países de Centroamérica y Latinoamérica va a existir una baja desde el punto de vista económico, considerando dentro de estimaciones de crecimiento de la Comisión Regional de las Naciones Unidas, en donde tenemos América del Sur va a disminuir con relación al año anterior, que ustedes pueden ver en la última diapositiva, y va a generar especialmente un 0.3% de crecimiento, es decir, que en este momento el panorama desde el punto de vista económico a nivel de Centroamérica, Suramérica y bueno, Colombia como parte, presenta su proceso crítico desde el punto de vista. Con relación al impacto de la salud, esto es un tema candente, es un tema que es del día a día, en el cual encontramos que hay un aumento en los costos del sistema, en la medida que hay más accidentes, más enfermedades, más procesos que en un momento dado involucran el sistema, va a generar un aumento del costo. Adicionalmente, hay un componente, es decir, de muchas patologías, de muchos diagnósticos, de muchos eventos de tipo laboral, en la cual generan unas secuelas que están establecidas y que cambian no solamente el proceso, sino la vida de cada uno que lo tiene. El deterioro físico, mental y esfera mental. Asimismo, los trabajadores, hay algo muy clave y es que, pues, indudablemente, al tener un origen hoy una pérdida de capacidad laboral dentro de un ámbito de un trabajador de empresas, encontramos que la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo siempre apunta a que se trabaje un principio que proteja de enfermedades profesionales y de accidentes resultantes del trabajo, es decir, que el enfoque preventivo tenemos que tenerlo y debe seguir como nuestra primera herramienta desde todo proceso, desde los empleadores y todas aquellas empresas grandes y pequeñas que existan. ¿Qué pasa con el impacto a nivel de los trabajadores y familia? Esto es un tema muy álgido desde todo punto de vista, porque cualquier tipo de incapacidad, lesión, una lesión que genere una incapacidad, la cual muchas veces genera incapacidades a largo plazo, muchas veces más de un año, en la cual encontramos que este impacto no solamente afecta, como ya vimos también, a la parte social, a la parte de salud, sino también a los trabajadores,
dentro de los cuales encontramos un desempleo y pérdida de ingresos para el sostenimiento de su núcleo familiar. Es decir, al tener unas incapacidades o un desempleo, indudablemente baja ese ingreso que muchas veces sostiene y viene de la cabeza del hogar. Asimismo, limitaciones para coberturas en salud, indudablemente porque no va a tener esa oportunidad de tener un vínculo laboral que le permita tener una cobertura en salud. Limitaciones para logros a corto y largo plazo de una pensión. Muchas veces vemos la realidad que cuando después de un accidente muchas veces retiran a los trabajadores después de no alcanza una pensión, pero queda en un 40, un 45, y muchas veces eso es nada, ¿verdad? Porque no se logra una meta de una invalidez que le permita tener una certeza de un ingreso económico secundario. Asimismo, lo que corresponde al impacto a nivel de las empresas en las cuales encontramos el tema es un proceso que es global, ¿verdad? Que es interdisciplinario porque no solamente afecta a la empresa, al trabajador, a la familia, sino también desde el punto de vista de las empresas. Aquí tienen unas cosas muy interesantes como son, uno, los costos, jubilaciones anticipadas, muchas veces por circunstancias que se dan, esto genera unos costos aún mayores, lo que corresponde a la pérdida del personal cualificado, es decir, un personal que viene con una experiencia, que conoce la labor que realiza, el tipo de labor que tiene, el enfoque que ha dado, porque ya viene de varios años de su experiencia, al tener un proceso por un accidente que lo pueda dejar en cama o una enfermedad laboral que le genera unas discapacidades o unas limitaciones en los segmentos, para el caso segmentos osteomusculares, puede generar que ese ya no va a estar en esa labor en la cual tenía esa capacidad, sino que puede ser restringido, reubicado o en cambio de labor. Asimismo, las indemnizaciones que en un momento dado esto tiene con relación al seguro. Importante que es pérdidas adicionales con las indemnizaciones, jornadas laborales ya no es lo mismo, las pérdidas, las interrupciones de la misma, la producción, por supuesto, al sector empresarial va a disminuir, va a haber más porque para conseguir un trabajador igual no es lo mismo. Entonces, esto es lo que nos genera un multiimpacto y por eso pienso y consideramos que el tema de la prevención debe ser siempre la primera puerta abierta. Hay que pensar en prevención, hay que pensar en acciones para que no tengamos una población enferma, una población en la cual la mano de obra, en donde los mismos empleadores comiencen a cerrar porque hay limitaciones desde todo punto de vista. Muy bien, muchas gracias. Ahora, después de haber valorado Tienen bastantes, ideas, pero las ARLs tienen el menor cantidad de problemas, como lo repito. O sea, el origen común es el peor de los escenarios, lo que viven nuestros trabajadores. ¿Por qué? Porque los médicos en las universidades no nos enseñan sobre incapacidad laboral, cuando se prescriben. Si ahora en las universidades acá hay profesores, compañeros míos que están dictando en los pregrados y lo celebro, nos falta aún más porque hay médicos allá en el campo clínico que nunca les dijeron cómo se deben capacitar, reintegrar, piensan y dicen, yo le hago un favor al trabajador incapacitándolo para que lo invaliden. Motivo de consulta, vengo por mi incapacidad, ¿sí? Yo hablaba esto con los tomadores de decisiones, esto es algo macro, es de voluntad del país, yo no puedo seguir pensando que lo incapacite un año, 10 años, 5 años y mándelo a la Junta para que vaya a la Junta otra vez y vaya a la Junta, esto no. Por eso es que nosotros desde Coljunta hemos hecho abogacía con el Ministerio de Salud y le hemos pedido a los tomadores que capaciten a los médicos en reintegro laboral y medicina laboral. No pensamos que sean médicos laborales porque esa es nuestra especialidad, pero que sí conozcan qué hacemos, cómo se prescribe. Alguna tomadora de decisión del anterior gobierno me decía, es que los médicos van a decir que me le estoy metiendo yo en la casa. Yo le decía, pero si los mismos médicos y nosotros como conjuntas y como juntas le ayudamos al ministerio, lo podemos hacer y yo creo que sí es la vía y lo vamos a lograr. La otra cosa es las rutas de atención integral en salud. Muchos acá saludistas públicos que conocen todo nuestro sistema de salud. Colombia tiene unas rutas, que se determina cuando tengo diabetes, qué le voy a hacer, qué prueba, cómo lo diagnostico, pero llego hasta todo lo clínico, funcionamiento y nadie le pregunta al trabajador, ¿usted en qué trabaja? ¿Sí? Entonces yo hablaba también con el Ministerio de Salud y le decía, y la parte donde está el trabajo, nos falta. Entonces, ese es nuestro sueño, que las rutas de atención integral de las principales condiciones de salud que generan incapacidad permanente, parcial e invalidez, que ya las tenemos diagnosticadas, hipertensión, todas las osteomusculares,
cáncer, fibromialgia, artritis reumatoidea, podamos tener esas guías con todo el tema interdisciplinario, terapeutas físicas ocupacionales, psicólogos ocupacionales, médicos ocupacionales. Hemos empezado el acercamiento con las sociedades científicas, reumatología, porque la cantidad de casos que nos llegan a la Junta de Reumatología son gigantes, la de medicina física y rehabilitación, la de psiquiatría, y hacia allá creo que debemos ir como país. Bueno, la siguiente. Oportunidades de calificación. Estamos cansados en las juntas que nos lleguen conceptos de rehabilitación con una X, mal pronóstico, rehabilitación desfavorable, no puede trabajar. Que contratemos las IPS a profesionales que llenan un formato que no dice nada. Ah, no, es desfavorable, y de ahí se pega el juez y el abogado para decir desfavorable es sinónimo de invalidez. Y desfavorable no es sinónimo de invalidez, pero le estamos siguiendo el juego a los pacientes por hacer conceptos no técnicos cuantificados con medición de desempeño laboral y ocupacional. Esto sí lo podemos hacer sin necesidad de norma, de reglamento, ni que el ministro me haga más normas. Esto depende de todos los que estamos aquí en el momento de contratar profesionales idóneos, pagar tarifas adecuadas para que hagan conceptos, no de 5 pesos, perdón que lo diga, pero es que están pagando para decir desfavorable. Y necesitamos un decreto de primera oportunidad. Para los que no saben, decreto de primera oportunidad es el que regula el qué, el cómo, el cuándo tienen que hacer las EPS, las ARL, los fondos, las ARL, calificar pérdida de capacidad laboral. Hoy pueden demorarse 5 años con pensiones, perdón que lo diga, pero esto es un escenario académico y no pasa nada, nadie lo sanciona. Tuvimos una reunión con el ministerio y nos decía, es que nadie lo regula, yo como Ministerio de Trabajo no lo puedo regular. Entonces yo decía, si no lo puede regular, entonces necesitamos este decreto, llevamos 15 años detrás de él, están firmas de supuestamente el presidente pasado y ahora este, pero es una necesidad sentida desde las juntas, que si se arregla el primer escalón, podemos ser más ágiles en las juntas. La siguiente. Oportunidades de mejora en incapacidad temporal. Lo de la resolución 3050 que han visto acá y que lo vio el doctor anterior Cristian Alonso y la doctora Claudia, espectacular, pero quedó solo para riesgos laborales. Y yo siempre le hice esa crítica porque se venía trabajando en asocio MinSalud y Mintrabajo. Y de un momento a otro el Ministerio de Trabajo decidió sacarlo en junio solo. Esto es para las ARLs. Entonces seguimos con esa inequidad que la gente de riesgos laborales sí tiene una vía, todos tenemos responsabilidades y el origen común, que ustedes vieron que es más del 52%, quedaron en el aire por trabajar disociado. Entonces esto no puede ser. Los pacientes con cáncer de mama, fibromialgia, SIDA, todo lo que vemos en las juntas no puede ser que no tengan derecho y que se pimponeen y digan, le toca las recomendaciones a la empresa, allá con su médico laboral contratado. A mí no me toca nada como EPS y la empresa le diga, no, yo necesito que la EPS me diga qué recomendaciones porque yo no soy médico, yo soy empresario. Mientras sigamos así, el país gastará en juntas de calificación, en incapacidad, en todo lo que mis compañeras ya han dicho. Sistema único de información, que ya lo han dicho, nos decía en el ministerio, no, pues notifique bien a las partes, el CISPRO no funciona, no hay sistema de riesgos laborales en Colombia, 30 años sin sistema de sistema de información de riesgos laborales, sin sistema de historia clínica interoperable que está en la ley. Entonces los culpables no somos los que estamos acá calificando, sino si yo no sé que ya han calificado un caso, no sé que ya le han dado una incapacidad, no sé que los pacientes suelen irse para urgencias, porque como el médico de urgencias no sabe la historia y el gran esfuerzo que ha hecho la ARL o la EPS o el que haya hecho para reintegrarlo, se van por urgencias porque ya nadie sabe qué proceso ha tenido y lo incapacitan. Y nuestra propuesta es que en Colombia, para que alguien vaya a calificar pérdida de capacidad laboral, hay 2 premisas. Mal pronóstico de rehabilitación o cuando tiene 180 días de incapacidad, 360 o 540. Eso es perverso, eso lo debemos cambiar, porque eso está haciendo que la gente diga, quiero que me incapaciten para llegar a los días para que me manden a calificar, pero nadie le hace una medición de desempeño laboral y ocupacional, nadie hace un match entre saber las capacidades residuales después de rehabilitación y las exigencias del cargo. Eso es lo que deberíamos hacer. Y cuando veamos que realmente el trabajador no puede volver a ese cargo porque las exigencias lo sobrepasan, a esos sí los mando a calificar por los fondos de pensiones o por las ARLs, no por 180, 360. Todas las normas siguen esos modelos biomédicos mandados a recoger, perdónenme, daño corporal. Si seguimos así, el país cada día será más pobre y tendrá más discapacidad para trabajar.